Hola, buenas tardes. Me llamo David Fernández y estoy realizando la ampliación del cementerio de Igresa. La singularidad a la hora de tratar la muerte del pueblo gallego surge como principal elemento rigidizador del proyecto, y actuar desde la raíz de su identidad es la estrategia para la elaboración del mismo. Es por ello que, para empezar a hablar del concepto, he de decir que el pueblo gallego, de origen celta, realizaba enterramientos en túmulos, para lo cual se servía de los navíos propios para la elaboración de esa geometría. Es por ello que se estudian todos los tipos de túmulos y su relación entre ellos, llegando a la conclusión de una estrategia clara en la que sea la topografía la que me sirva de herramienta y transformar el paisaje a través del paisaje. Esta transformación topográfica me permite que visualmente se cree un camino entre ambos y sea vertebrador de todo el proyecto. La idea de los túmulos como idea fuerte me sirve como idea geométrica para la elaboración de los tres principales proyectos, y el lema será excavar, programar y cubrir. Nos situamos, como sabemos, en Ogrove, en medio de un paisaje abrupto en el que la intervención quiero que sea sutil, y en la vaguada de conexión de la iglesia y la necrópolis situada en el borde marino. También se intenta recomponer el antiguo camino, el antiguo acceso, de forma que sea una vuelta total al origen. Para ello me sirvo de esta estrategia de topografía para reconstruir el nuevo camino, y la topografía me sirve como herramienta para camuflar la acción paisajística. Disponemos entonces de 3 túmulos construidos con solo 3 acciones puntuales. Transformaré toda la vaguada, que estará rodeada de varias situaciones topográficas. Son justo estas 6 actuaciones de las que hablaré, poniendo más énfasis en 3 de ellas, que son los 3 túmulos construidos, que corresponden al velatorio, la capilla y las flores, de forma que los túmulos construidos serán cúpulas tendidas de hormigón armado. Así pues, llegamos a la planta principal, en la que su interior albergará un vaso de programa que sea más ortogonal, pues responde de forma funcional al programa. El proceso lineal de la muerte lleva al féretro en primera parada al velatorio, el cual se ha realizado de acorde a las líneas del proyecto, de forma que sea la experiencia con el suelo la que introduzca al espectador, al visitante, al interior del túmulo. El féretro, que pertenece a la tierra, queda separado por un banco que se sale de la escala y divide el proyecto en 2 zonas. Una zona social, alejada de la zona principal de sus familiares, que quedará a su vez separada por un filtro telón, que es el agua de lluvia, muy presente el fenómeno en Galicia. Para que un ámbito tan complejo socialmente como es el del velatorio tenga una intervención tan sutil en su planta principal, introduzco el resto del programa en el vaso inferior. De forma que, gracias a la forma en sí de la cúpula, emulando a los viejos túmulos, y la topografía, queden subordinados a las preexistencias actuales. La propia forma de la cúpula me permite situar visualmente la entrada en los puntos álgidos más altos de su curvatura, y el tratamiento del terreno vuelve a ser importante para la ocultación de la escena principal desde el exterior. Es precisamente esa escena principal en la que me voy a detener, hablando de ese agua que permite la entrada, cuyo óculo permite la entrada, para recogerla en el espacio inferior y su reutilización en los distintos espacios del interior. Así pues, las instalaciones quedarán respetando el espacio superior y quedarán subordinadas al espacio principal. El resto de instalaciones quedarán integradas en la estructura propia del proyecto. Si observamos esto en planta, el banco se coloca de forma que la entrada no sea directa y no haya una conexión visual directa, y tenga que haber un recogimiento de la escena. La propia geometría del vaso programático me sirve para la recogida de aguas exteriores, y la cúpula superior quedará perfectamente integrada en la vegetación existente. Dada la complejidad de la cúpula, se ha realizado un estudio geométrico de la misma y de su elemento del óculo, y su construcción responde a temas estructurales, de forma que se valora la distancia a salvar, se hace una superficie de revolución en función de las cargas, la superficie se corta a los puntos que por programa me interesa, y llegará al suelo por medio de unas zapatas, lo que hará independiente del vaso inferior, y las cargas horizontales, dado que es una cúpula muy tendida, se las llevará a los micropilotes anclados en el terreno.
Como es una cúpula muy tendida, se ha estudiado estructuralmente el funcionamiento de la misma, de su deformada, y los armados necesarios para cubrirla, para el correcto funcionamiento de la cúpula. Para ello se estudia sus deformaciones y sus momentos y se coloca el óculo en el punto que menos afecta. Tras ello llegamos a la capilla, que es un espacio un poco más complejo y se sitúa cercano al cementerio actual. Queda integrada en el acceso antiguo que he comentado anteriormente y se programa también un acceso rodado al mismo. Se separa por medio de un talud, el vaso queda otra vez independiente de la cúpula y gracias a la geometría la luz me llegará de forma indirecta al interior. El interior que se proyectará con 2 graderíos y su llegada al suelo será de la misma manera. Estos graderíos se han dispuesto en unos aspectos también sociales, diferenciando la entrada de familiares y visitantes. Esto se traducirá de nuevo en un banco que será otra vez el protagonista de la escena y que me separará a familiares y a visitantes de una visión directa entre ambos, respetando la delicadeza del momento del funeral. La cúpula me volverá a ayudar a recogida de aguas en el perímetro y el resto de programa quedará en el inferior. La recogida se hace de la misma manera y se da la posibilidad de una salida también respondiendo a esos aspectos sociales, en la que el sacerdote y los familiares saldrán primero y el resto de visitantes no tendrán contacto hasta el momento del enterramiento. La cúpula quedará de nuevo integrada al entorno y se ha vuelto a realizar un estudio de la misma. Precisamente llegamos a los enterramientos, que se disponen en retícula, de forma que sea contradictorio se contraponga la retícula de las lápidas blancas ondeando sobre el terreno con un terreno de túmulos y vaguadas. Y por último se ha de realizar la ofrenda de las flores. Para ello, la capilla queda al final del camino, integrada en el camino creado por esos túmulos de esta topografía. Vale, gracias. Dejando atrás las tumbas y un campo de flores. Un campo de flores que el visitante llegará a él para coger una flor y posteriormente depositarla en esta última capilla para realizar la última ofrenda. Dado que esta capilla se encuentra en el extremo más occidental de la vaguada y más cercana al mar, se dispone de un espacio activo en el que la cúpula me permite la recogida de agua en el aljibe para el posterior cultivo. Se manipula la topografía para esa posterior mirada al mar, puesto que estamos en el punto más cercano al borde marino. Y es un espacio activo, pues surge como ciclo de instalaciones de recogida de agua, cultivo de flores para posteriormente depositarle y hacer la última ofrenda. Se disponen de usos adyacentes en una pastilla perpendicular y la recogida de agua me sirve para la utilización del agua de los aseos. Por último, se realiza una vaguada para enfatizar esa unión iglesia-necrópolis, en la que se siguen las mismas estrategias, pero de una forma no arquitectónica, solo con actividad paisajística. Gracias. Bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho este proyecto, bueno, a todos nos interesó mucho ayer, ¿no? Parece como tan evidente que me extraña que nos haya contagiado un poco en clase, ¿no? Esta idea como de la superligereza y una curvatura en el terreno a medio camino entre muy paisajístico y con muy poco impacto, diríamos, visual o, diríamos, a veces de ocupación del propio cementerio. En ese sentido me parece que es muy interesante, porque es como evidente. Y luego, a la vez, me parece que en esa contradicción entre lo evidente de la solución y lo no tan directo de las tácticas, diríamos, de las particularidades, por ejemplo, que el óculo no coincida con el enterramiento. Me parece que es bastante interesante. Que las entradas no coincidan entre ellas y que hay una especie de reflexión entre los pasos y tal. Que la topografía se trabaje para que sea el agua la que funcione. Es decir, me parece que da una solución hiper directa, hiper sencilla y como facilísima, y en cambio luego está llena de sutilezas tácticas que me parece que enriquecen mucho el proyecto bajo mi punto de vista. Me parece verdaderamente que me extraña un poco que no hayas contagiado un poco y que todo el mundo haya hecho esta especie de cúpulas directas, ¿no? Porque yo creo que en las clases de este tipo, ¿no?, cuando hay un poco de ambiente de grupo, pues las ideas se contagian. Veo que te has contagiado de cosas que a mí me parecen mucho menos interesantes, que esta mañana me interesaron más, pero ya veo que las repetís, que es como esta cosa de las flores.
que también existen, ¿no? Porque claro, en Galicia tú, como llueve todo el rato, pues flores es fácil, pues voy a un entierro, cojo flores, pero es más fácil, ¿no? Parece que tú tienes una solución muy... Yo te felicito, porque me parece que es muy buena. Sí, además yo creo que respecto de las maquetas que has traído, yo creo que es más bonita la proporción, mucho más tendida que tiene respecto de estas que estás viendo, ¿no? Es decir, que es más elegante como este túmulo ligero que una especie de montaña celta, que hemos tenido discusiones si es celta o es prehistórica, o sea que no es muy celta en la discusión. El único punto que nos generó cierto debate, que yo sigo dándole vueltas ahora que lo he visto, es de qué manera, o sea, en qué punto estas cúpulas llegan a tener la zapata de apoyo. Yo creo que está muy bien el hecho de que se diferencien las dos estructuras, es decir, el vaso que está enterrado, que tiene su propio perímetro, es mucho más regular, tiene una condición casi de infraestructura que no necesita verlo, y estas piezas. Pero claro, cuando lo ve en la sección, que esa cúpula de pronto con la misma sección que da al exterior se va metiendo al interior para llegar a esa zapata que lo apoya, que podría estar aquí 50 centímetros más abajo, 50 centímetros más arriba, es el único punto en el cual, si los proyectos, que en la realidad nunca acaba de irlos pensando, el punto en el cual yo seguiría pensando es el mismo, está bien este punto donde se desaparece, debería marcarse, es decir, esa pieza que queda en la sección queda rara, porque incluso en la sección que tú dibujas hay césped por arriba y por debajo de la cúpula, vamos, en la sección constructiva que haces, es el único punto donde, ya digo, yo creo que estaría bien, aparte de disfrutar del proyecto que has hecho, como de hacer, ¿dónde pensaría un poco más en el proyecto, ¿no? Pero vamos, ya te digo que yo creo que es un proyecto que nos ha encantado y que está francamente bien, ¿no? Gracias. Enhorabuena. No, que yo, vamos, por seguir hablando de esto, o sea, realmente es que estuvimos hablando bastante de este punto, porque en realidad también hay otra cuestión de ¿están estas cúpulas cubiertas de césped o no? No. No, o sea, esa de ahí, por ejemplo, entonces no es. Eso es simplemente una actuación paisajística. Entonces, ¿cuál es el límite entre el césped y o sea, entre el campo y la cúpula? En tus dibujos era totalmente indeciso, ¿no? O sea, en realidad no se sabía cómo se resolvía eso, ¿no? Me parecía a mí, ¿no? Eso es interesante, yo creo que, porque es un problema de siempre, ¿no? Como cuando la cúpula está aquí, ¿dónde está la zapata, dónde está el anclaje y dónde está esto? Al hacerlo independiente, eso respecto al vaso, produce todavía más complejidad y, en cierto sentido, ambigüedad, ¿no? Nosotros miramos casi todos los dibujos y llegamos a la conclusión que en realidad todavía no se sabía cómo llegaba al suelo. Bueno. Y una cosa, el apoyo de los pilotes profundos los haces en la línea de la deformada, no en la línea de las acciones. Efectivamente. Es una cosa que me ha resultado un poquito extraña. También ves la línea de la parábola y en vez de seguir... El micropilote tiene un ángulo que responde a... La deformada de la bóveda. El micropilote en sí no, responde al máximo grado que la máquina permite perforar. Por tanto, tendrá más longitud. Muy bien.